Bien, profesor, y yo. Ahí, salir a caminar un rato, porque sí, es necesario. ¿Vieron la luna llena? Sí, profe, ayer. Sí, Sí, la vieron, pues sí, son detalles ahí que a veces pasan desapercibidos, pero pues hay que estar atentos, ¿no? Porque, pues sí son este, cosas que suceden y que a veces los dejamos desapercibidos, que también pues, son parte de nuestra cotidianidad. Muy bien, chicos. Pues vamos a pasar a asistencia para empezar con nuestros temas. Alma Ángeles. Ángel González. Presente. Ok. Bravo Cruz. Presente. Ok. Cabrera Flores. Chávez Rubio. Delgado presente. Chávez. Ah, ok. Presente. Ay, perdón. Chávez. Sí, profe. ¿Apenas te estás integrando a esta Sí, clase? Ok. sí, Sí, para gracias. tenerlo en cuenta, ¿no? Porque tenía en la lista, pero no habías Sí, todavía. apenas es la primera clase. Ok, muy bien. Delgado Chavero. Presente. Ok. Delgado López. Presente, profe. Ah, ok. Entonces, Alexa, nada más para que te pongas a corriente, ¿no? Pregúntale a tus compañeros para que, bueno, vayamos a la par, ¿no? De los contenidos y no se te complique. Sí, profesor, gracias. Ok. Echeverría Hernández. Presente. Ok. Esquivel Miranda. Presente. Ok. García Soriano. Gentiles Camilla. Presente. Ok. Granjeno Chávez. Maestro, perdón, A ver ahí. ¿Sí? perdón, soy García Soriano, es que no podía prender mi micrófono. Ah, ok. Ok. Listo. Itzel. Seguimos. Gracias. ¿De qué? Granjeno Chávez. Jiménez Landa. Presente. Ok. Jiménez Morales. Presente. Ok. Laris Ayala. Presente. Ok. López Correa. Presente. Ok. Martínez Juárez. Presente. Muy bien. Villalpando Martínez. Presente. Ok. Mendoza Espinosa. Mendoza López. Presente. Ok. Molina Reyes. Presente. Muy bien. Molina Rodríguez. Presente. Ok. Monroy Ramírez. Su micrófono de mi compañero no sirve. Está poniendo presente en el chat. Ah, déjeme checar entonces. Porque. Ok. Ah, listo, Fabián. Ok. Seguimos. Ocaña Mora. Presente. Ok, gracias. Olvera Padilla. Presente. Ok. Pérez García. Presente. Ok. Pérez Lira. Pérez Martínez. Presente, profesor. Ok. Pérez, no, Quinto Busquet. Presente. Ok. Ramírez Cadena. Presente. Ok. Ramírez Gracia. Ramírez Valentín. Presente. Ok. Rendón Cerecedo. Presente. Ok. Rivera Mendoza. Presente. Ok. Rodríguez Alarcón. Presente. Bien. Rodríguez Ortiz. Presente.
Ok. Rojas Ortiz. Presente. Romero Torres. Presente. También te estás integrando, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces, lo mismo, ¿no? Para que te pongas al corriente con lo que digamos. Profe, gracias. Sí. Romero Martínez. Santos García. Presente. Ok. Saucedo Chavarría. Presente. Bien. Solano Jiménez. Presente. Ok. Soriano Martínez. Presente. Ok. Tapia Bucio. Torres Córdoba. Presente. Ok. Torres Fuentes. Presente. Bien. Trinidad López. Presente. Ok. Vega Sánchez. Ok. Villegas Ortiz. Presente. Bien. Zárate Rodríguez. Presente. Ok. ¿Alguien más, chicos? Los que se acaban de integrar. ¿No? ¿Ya estamos todos? Bueno. Entonces, pues vamos al tema de hoy. El tema de hoy vamos a darle continuidad al tema que empezamos la clase pasada, que es lo de los paradigmas, ¿no? La clase pasada pues vimos el concepto general de paradigma, y ahora ese concepto general de paradigma lo vamos a integrar con el concepto integrado, valga la redundancia, de los paradigmas de la educación. Entonces ahí tenemos de entrada, por eso era necesario primero conocer qué es un paradigma, cuáles son sus características, algunos ejemplos, ¿no? Para saber lo que son. Y esa misma idea del paradigma lo vamos a integrar con los paradigmas de la educación, a partir de esa base y ese concepto de paradigma. Entonces, a ver, recuperando un poco ese contenido, los paradigmas son, son estáticos o pueden cambiar. Pueden cambiar. Pueden cambiar. Sí, así es, los paradigmas pueden cambiar, habíamos puesto el ejemplo de los dogmas, ¿no? Que los dogmas no cambian, eso sí no cambian. Y en cambio un paradigma sí cambia. ¿Por qué puede cambiar un paradigma, chicos? ¿Qué elementos causan que un paradigma pueda cambiar? Contexto. El La contexto, sociedad. la sociedad, ¿qué más? Las creencias. Las La creencias. perspectiva. Bueno, sí, son elementos que cambian a partir también de los paradigmas, así es. ¿Qué más? La Yo sé, perspectiva. a ver, ¿a qué te refieres con perspectiva? Sí, de que la persona, ¿no? Porque a lo mejor no lo percibes de igual manera que todos. Ok. Es que una cosa es el cómo nosotros sentimos el cambio y cómo cambian los paradigmas, ¿no? Más bien, a partir de que los paradigmas cambian, pues la sociedad también cambia, ¿no? O Ok. buena parte de ella, ¿no? Entonces, más bien entenderlo como en ese orden, ¿no? Cambia el paradigma y cambia la sociedad, ¿no? O porque, y justamente, o a partir de un cambio de sociedad, se vuelve también un cambio de paradigma también, se puede ver. O sea, el origen de un cambio de paradigma puede ser de diversas fuentes, ¿no? Puede ser científico, ¿no? Puede ser social, ¿no? O sea, porque sabemos que hay muchos tipos de paradigmas, ¿no? Hay paradigmas sociales, paradigmas históricos, paradigmas económicos, paradigmas educativos, precisamente, que es nuestra clase, y así, ¿no? Entonces, esos a grandes rasgos los que debemos de comprender, ¿no? Que los paradigmas cambian, que los paradigmas se transforman, ¿no? Eh, que si un paradigma ya no responde a las necesidades de una población, pues el paradigma cambia, debe de cambiar, justamente, ¿no? Porque ya, si un paradigma, mientras un paradigma sea vigente, o sea, ayuda a explicar los fenómenos del mundo, pues el paradigma ahí seguirá, ¿no? Pues será el modelo, recuerden, de paradigma, ¿no? En su etimología, que es modelo, ¿no? Modelo a seguir. Si ese paradigma responde todavía a las necesidades de una población, pues el paradigma seguirá vigente. Pero cuando ya no responde, porque hay
personas que ya no están tan confiadas de que eso sea así, entonces ya el paradigma empieza a caer en crisis y finalmente cambia, ¿no? Eso, claro, son procesos históricos a largo plazo a veces, ¿no? O sea, un paradigma no cambia de hoy a mañana. Algunos son más rápidos, algunos son más lentos, pero son procesos largos, ¿no? Entonces, ahora, a partir de esa idea del paradigma, vamos analizar qué son los paradigmas de la educación, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, con esa idea del paradigma, ¿qué son los paradigmas educativos? ¿Cuáles serían los paradigmas educativos? O más bien, ¿qué sería un paradigma educativo? Antes de entrar de lleno propiamente a todos los tipos de paradigmas educativos, ¿no? Que son muchos. Pero veámoslo de manera general. Vamos a verlo de una manera desde lo más simple a lo más complejo. Y vamos a ir llevándonos de la mano para entender primero qué son, no tanto cuáles son, sino más bien qué son los paradigmas educativos. Entonces, ¿qué sería un paradigma educativo, chicos? La escuela tradicional. No, ese es un tipo de paradigma educativo, pero no nos explica qué es un paradigma educativo. A ver, por ahí, chicos. Sí, ahorita vamos a ir poco a poco a ellos, pero primero vamos a ir ¿Podría, por eso. Sí, Brenda. podría ser conocimiento transmitido del profesor al estudiante? A ver, ¿cómo otra vez se escuchó un poquito cortado? Brenda, si nos gustas repetir tu comentario. Perdón, podría ser el conocimiento transmitido del profesor hacia el alumno. Pero ¿cuál sería el paradigma? ¿O qué nos está diciendo o sea, por ahí va, o sea, ese elemento te ayuda a explicarlo, pero todavía no nos estamos justamente explicando qué es un paradigma educativo. O sea, ese es un elemento que se utiliza en el paradigma educativo, que es justamente esta relación entre enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que un paradigma educativo tiene que tener esa relación, ¿no? De enseñar y aprender, pero ¿qué es un paradigma educativo? Seguimos en la pregunta. A ver, chicos. Es un Jocelyn. modelo. Sí, Jocelyn, y ahorita vamos con Isaac. Y a ver, Jocelyn, adelante. No, mi compañera Ana Karen. A ver, adelante entonces. Bueno, yo comentaba que es entonces un modelo que se utiliza dentro del ámbito educativo para hacer una transmisión de conocimientos. A ver, ajá. O sea, eso también nos ayuda a entender el paradigma educativo, pero todavía no explicamos qué es un paradigma educativo. Además, a ver, Sí. Isaac, a ver si entre todos lo vamos desarrollando, chicos. Isaac. Sí, pues sería más como un conjunto de ideas o de valores en cuanto a la educación, de cómo se va transmitiendo y va cambiando a lo largo del tiempo. Ok, por allí tenemos un elemento más que aporta también. Vamos a ir, de todos sus comentarios, vamos a ir tratando de deducir, ¿no? ¿Qué son los paradigmas educativos, ¿no? A ver, ¿quién más, chicos? ¿Alguien más que guste opinar qué es un paradigma educativo? Por eso les digo, tomen en cuenta la idea de paradigma, de esencia, ¿no? De paradigma como un modelo a seguir, pero un modelo que finalmente explica cómo funciona el mundo y a partir de eso, pues poder tener justamente una idea, una respuesta, ¿no? De esos cambios. Sí, adelante. Sí, por ahí alguien. No sé si Emita quiere hablar o... A ver, Irma. Podría ser Ron. Yo, sí, profe. ¿Sí me escucha? Ahorita ya te escuchamos. Si gusta repetir nuevamente tu comentario, Irma. Profe, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Sí, no, yo diciendo que puede ser un molde que ha estado estructurado dentro de la educación. Un molde, perdón, por ahí se nos fue una palabra que ya no se alcanzó a escuchar. Y si los demás también Un molde Ajá. que sea... Mejor lo escribo.
Sí, y es que aparte, porque justamente dices algo interesante, justamente con esto del molde, porque por ahí podemos agarrar una idea interesante, ¿no? Sí, es que se escucha algo cortado y no se alcanza a distinguir bien el comentario. Jocelyn, Sí, bueno, yo considero que podrían ser los ideales a los que se desea llegar en este ámbito educativo. ideales a los que se desea llegar. Pero eso sería como que lo que no hay y se quiere que haya, ¿no? Sería como un ideal justamente. Un ideal normalmente es aquello que se busca, que no se tiene, pero se busca, ¿no? Que es como un fundamento especial que uno desea encontrar, pero que aún no se tiene, ¿no? Esa es la idea del ideal, de idealizar algo o de lograr algo que aún no se tiene, ¿no? Pero entonces, pero todavía nos faltan allí algunos elementos que por ahí, esto que nos estaba comentando Irma acerca del molde, por ahí podemos abarcar una idea. Aquí nos dice, por ejemplo, Yasmín Correa dice, sería como darle las herramientas al alumno de cómo se va a enfrentar a las cosas, o sea, a su entorno. A ver, vamos ahorita paso por paso, dice. Irma dice, es un molde que se ha estructurado en el ámbito educativo, ¿no? Vamos ahí con las palabras cuando las escriben, porque por ahí ahí falta una H por ahí, pero bueno. Es un molde que se ha estructurado en el ámbito educativo. Es un molde que por ahí va, fíjate que esa es una idea muy, muy interesante. Por ahí nos podemos agarrar justamente de este comentario de Irma. Es un molde que se ha estructurado en el ámbito educativo. Sí, por ahí nos vamos acercando más a la idea del paradigma educativo. Sí, Clali. Es lo que se utiliza para ver cómo reacciona el alumno ante el modelo que tenga el profesor de enseñanza. Bueno, eso ya sería cómo está o no funcionando justamente un programa educativo, ¿no? O cómo, es decir, es que cuando entramos a un paradigma, no se hace como un anuncio, ¿no? Estamos en un paradigma educativo o estamos en un nuevo paradigma educativo, o sea, eso no sucede. Eso más bien, el estudio científico lo va abstrayendo para ir entendiendo cuándo es cuando hay un cambio y cuándo no. Eso se hace a partir del análisis. Pero a ver, vámonos paso a paso. Entonces tengan en cuenta todos esos comentarios que ustedes han hecho y vamos a ir integrándolos para que finalmente deduzcamos qué es un paradigma educativo, ¿no? Por eso les digo, primero es necesario saber, tener bien claro lo que es un paradigma, ¿no? Entonces, sí, fíjense, partamos de un ejemplo o de alguno de los ejemplos de paradigma que ya habíamos comentado. Por ejemplo, habíamos dicho el paradigma de cuando las personas creían que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, ese es un paradigma y todo mundo vive a raíz de ese paradigma. Todo mundo piensa, si piensas en el planeta, pues sí, eh, la Tierra es plana, los continentes son planos, si quieres otro territorio, o sea, sí, y ese es nuestro paradigma, es decir, una manera de ver las cosas desde ese punto de vista, ¿no? En el caso del terraplanismo. En el caso, por ejemplo, un paradigma que podría ser cuando, por ejemplo, a ver, a partir de creencias o a partir de cuestiones científicas, por ejemplo, cuando no se sabía que la sangre, que el estudio, por ejemplo, del interior del cuerpo humano podía salvar vidas, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, la medicina. Cuando eso no se sabía, todo el mundo pensaba que las enfermedades procedían de otra cosa, ¿no? Que no teníamos como las causas de cómo se producían ciertas enfermedades, ¿no? Hasta que ciertos médicos valientemente empezaron a abrir cuerpos a pesar de los dogmas, a pesar de las creencias, y de ahí aprendieron muchas cosas del ser humano y cómo funciona y cómo se puede finalmente aprender a salvar vidas a partir de cómo funciona el organismo, ¿no? O sea, hay un cambio de paradigma ahí de la medicina antes y después, ¿no? Entonces, sí. Ahorita que sobre las enfermedades, también abarcarían las que serían las enfermedades mentales, porque se decía que eran más como condiciones demoníacas y no tanto mental. Así es, sí. Así es. Lo escuché un poco corto, pero sí alcancé a distinguir cuál es la idea de tu comentario, Isaac. Muy bien. Así es, efectivamente, como menciona Isaac, es decir, hubo un momento donde se pensaba que los que tenían trastornos mentales, pues eran personas
totalmente desordenadas, ¿no? Que deberían ser aisladas, que deberían ser, porque podían ser peligrosas, etcétera, porque no se conocía mucho de cuál era el fundamento de ese tipo de enfermedades, ¿no? De trastornos mentales, hasta que ya después, y eso era un paradigma, o sea, una persona que de repente lo veían con ciertas actitudes, podían, en lugar de ver, bueno, esta persona necesita una atención médica especial y con una terapia, pues ya se cura. Resulta que no, los encerraban automáticamente como si fueran personas indeseables para la sociedad y los recluían. Entonces los trataban, pero bastante mal, ¿no? Hasta que finalmente los médicos, con el paso de los años, en el estudio de la psicología, descubrieron que justamente eran enfermos que tenían un trastorno curable de alguna manera, que podían ser tratados y podían ser reintegrados a la sociedad sin tanto lío, ¿no? Eso ya fue un cambio de paradigma del antes, de cómo se trataba a los enfermos mentales antes y cómo se les trata ahora, ¿no? Que puede ser una manera más digna, justamente. Eso es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, a partir de esos ejemplos, vamos a tratar de dilucidar que es un cambio de paradigma. Es más sencillo de lo que parece, chicos. Ahorita ya lo vamos a explicar a grandes rasgos y es más sencillo, lo van a ver, ¿no? Entonces, Igual, profe, adelante, Carla. podría ser que se tenía considerado que nada más se aprende en la escuela, el alumno aprende y solamente el maestro enseña. Y Ese es ahorita un, pues nos así es. podemos dar cuenta que es mutuo, ¿no? Como Mm, podemos aprender de los alumnos y los alumnos de nosotros. Ok, sí, sí, muy bien, Carla. Eso también es como un tipo de modelo, de un tipo de modelo de cómo se lleva a cabo esta dinámica de enseñanza-aprendizaje. Y sí, en eso que nos mencionas como ejemplo, hay un cambio de paradigma en los momentos o los años donde se pensaba que el alumno simplemente debía ser un ser que ahí está sentado en su mesa banco, escuchando atentamente al profesor, pero que no tenía derecho ni a opinar, ¿no? Que no se volteara porque lo iban a castigar, ¿no? Entonces, ese es un paradigma de cómo se pensaba que la educación era así, y todo el mundo lo daba por hecho. O sea, nadie cuestionaba eso, nadie cuestionaba que los alumnos no participaran, que los alumnos no cuestionaran a sus profesores, nadie lo tomaba en cuenta porque las cosas eran así. Esto es un paradigma de cómo se entiende el mundo de la educación a partir de ese modelo, ¿no? Ok, muy bien, nos vamos acercando. Ana Karen. No, profesor, perdón, dejé la Ah, manita ok. levantada. Ah, bueno. Disculpe. Aunque no tengas cuidado, digo, ¿qué tal si está esperando y le hemos dado la palabra? Muy bien, chicos. Entonces, vamos ya explicando más sencillamente. Entonces, fíjense, cada paradigma responde a un momento o una época y utiliza los contenidos o conocimientos validados o reconocidos hasta el momento de acuerdo a las autoridades representativas en la materia. Vamos a explicar esto. O sea, un paradigma es aquello que responde a un modelo, a un tipo de modelo de educación en un momento histórico dado, ¿no? Es decir, entonces, vamos a ir checándolo a partir justamente por ejemplos. Para saber efectivamente, a grandes rasgos, qué es un paradigma educativo. Eh, a ver, por ejemplo, hubo un momento, vamos a pensar esto de una manera histórica porque va a ser más fácil. Vamos a tomar en cuenta, fíjense, vamos a tomar en cuenta que los modelos o, o que los modelos pedagógicos o paradigmas educativos se comienzan a dar a partir de situaciones escolarizadas. O sea, vamos a ver, dice, durante muchos siglos la educación fue un privilegio de unos cuantos. Pensemos históricamente cómo fue esa evolución educativa. Digo, ahora ya hablamos de modelos pedagógicos, de modelos educativos, de planes educativos, de toda una serie de contenidos en torno a la educación, ¿no? Pero esto justamente no siempre fue así. Entonces vamos a ir un poco atrás históricamente para poder entender más fácilmente toda esta cuestión de los paradigmas educativos y para que nos quede claros a todos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta a grandes rasgos cómo fue la educación históricamente, ¿no? Por eso les digo que hubo un momento durante muchos siglos. Hablemos, por ejemplo, desde la antigüedad. Desde la antigüedad hasta más o menos el siglo XV,
hasta el Renacimiento, hubo un modelo educativo, ¿no? O más bien hubo una forma en cómo se concebía la educación. O sea, hubo un tiempo donde la educación era simplemente privilegio de unos cuantos y las grandes mayorías carecían de educación, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media, a ver chicos, a ver, ahora sí que datos históricos de conocimiento general, ¿no? ¿Alguien ha jugado estos juegos de mesa que se llama Maratón? Sí. Sí. Yo no puedo, ¿no? Es decir, es un juego de conocimiento, no es un juego de conocimiento, y en ese tipo de juegos que son divertidos y son muy interesantes, nos ayudan a adquirir como conocimiento de historia general, ¿no? O de historia, digo, de cultura general, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿cuánto duró la Edad Media? O más o menos, ¿cuándo empezó la Edad Media? A ver, en sus clases de secundaria, preparatoria de historia, a ver si alguien tiene el dato. ¿Cuánto duró la Edad Media? ¿O cuándo comienza y cuándo termina la Edad Media? ¿Alguien tiene el dato, chicos? Son datos de cultura general, que todo estudiante de nivel licenciatura lo debe. Yo solo sé que Empezó en el siglo V. A ver, Ana Karen, En el siglo V inició, pero no sé cuándo. así es, por ahí va, por ahí siglo V. 476, ¿no? Siglo V, así es. Por ahí va, pues ya, que nos está dando ya hasta el año exacto, ¿no? Pero bueno, más o menos el siglo, ¿no? Porque, ¿y cuándo termina? En el siglo XV. El siglo XV, por ahí más o menos, o sea, el Renacimiento es cuando hay un cambio. Entonces estamos hablando de más o menos 1000 años, ¿no? Por ahí, según, eso es un dato, no es un dato histórico que cuando en el descubrimiento de América, con el año en el descubrimiento de América, se da el fin de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, hay variaciones, ¿no? En cuanto al fin, hay ciertas variaciones, ¿no? Por ahí hay alguien que da un año específico, pero bueno, tomémoslo a grandes rasgos. La Edad Media, que comienza por ahí del siglo V de nuestra era y termina por ahí del siglo XV, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor de 1000 años, ¿no? A grandes rasgos. ¿No? 1000 años de Edad Media. Imagínense, son 1000 años, o sea, es una cantidad enorme, ¿no? De tiempo. Y durante esa Edad Media, ¿cómo era la educación, chicos? ¿Alguien tiene algún dato de cómo era la educación en la Edad Media? ¿Cómo era como esa, o sea, para quién era, para quiénes no? O sea, ¿cómo se daba esa cuestión de la educación? ¿Cuál era el panorama educativo a nivel, en este caso fue en Europa, porque por ejemplo en América no hubo Edad Media, eso fue más bien básicamente en toda Europa y aparte de Asia, pero básicamente Europa, ¿no? El mundo conocido entonces que dominaba, ¿no? ¿Cómo era la educación, chicos? Creo que Se había. impartía de las generaciones grandes a las A, jóvenes. a ver, Norma, Ujú. Se adelante impartía nuevamente, por favor. se impartía de las generaciones grandes a las jóvenes y bueno, eran discípulos, eran como maestro discípulo. A ver, sí, por ahí retomas un elemento interesante, maestro-discípulo, ¿no? O sea, pero intentamos, por ejemplo, a ver qué otras características hay de la educación y ahorita comentamos todo esto que no. A ver, Citlali nos estaba haciendo un comentario y ahorita vamos con Julio. Citlali. Creo que la principal característica era que se dirigían más a la educación religiosa. Así es. La institución más importante en la Edad Media fue la iglesia. Más importante y más poderosa. Es la que nada a a toda la vida. Todas las cuestiones de la vida eran dominadas desde el punto de vista religioso. O sea, ese es un elemento muy, muy importante. Bien, Citlali. Itzel, nuevamente por ahí. Irma, que tienen ahí levantado la mano. Ok. No, profe. Sí, entonces, sí, ahí que tienes. Ok, a ver, estaba también, Ana Karen también había levantado la mano por ahí, o estaba. Sí, profe, ahora sí. Adelante, Ana Karen. Bueno, también la educación solamente se daba en bueno, no sé si solamente, pero en los monasterios. O sea, era más el clero y había, bueno, creo que a las personas que les daban educación se les llamaban nodrizas. Ok. Ahí mencionaste también otra parte importante, ¿no? En los espacios donde se daba educación de manera formal era en los monasterios o en las órdenes religiosas. O sea, partiendo de lo que nos mencionaba Citlali acerca de que la iglesia o
todo se daba desde el punto de vista religioso. O sea, la iglesia, y propiamente la iglesia católica, era la dominante, la que dominaba todo el curso de la vida, de la educación, de la sociedad, de la economía, del gobierno, todo, absolutamente todo lo dominaba la iglesia, ¿no? Eso es tenerlo en cuenta. Eli. Profe, también creo que impartía. A ver, vamos con Eli y ahorita vamos con Julio. Eli. Claro, ahí, gracias, Eli. Muy bien, también, excelente comentario, porque justamente no solo había una restricción de la educación a nivel pueblo, a nivel poblacional, sino además las mujeres quedaban absolutamente al margen de cualquier tipo de educación formal o de educación académica, ¿no? O sea, para las mujeres era únicamente la educación que les daban en sus casas. Sí. Así es, ahí está otro punto importante, o sea, no cualquier persona podía recibir educación. Julio. Bueno, pues yo, que me acuerdo, la educación empieza por lo modo laboral, a donde él quería aprender a elaborar su trabajo, y pues él aprendía pues de esa manera. La educación empezaba así, ya que como usted dice, la educación era para muy pocos, que podían poder pagar una escuela, y por eso eran muy famosos aquellos, los universitarios, todo eso. Sí, o sea, la educación era un privilegio de unos cuantos. O sea, las grandes mayorías eran absolutamente analfabetas. También, yo, Celeste. Adelante, Mirka. También, como estaba mencionando mi compañera Ana, se manejaba la educación por niveles, donde era bueno, supuestamente también se daban clases en las abadías, donde eran lugares que eran personas que se aislaban del mundo, de la vida cotidiana, y se dedicaban a hacer los escritos. Y como estaban diciendo mis compañeros, todas las mujeres que llegaban a tener educación, eran mujeres que tenían pues un nivel pues socioeconómico alto, y las personas que no se dedicaban a eso o que no profesaban la religión eran consideradas brujas. No era lo que entraba también el paradigma de que en esa situación de que pues si sobrevivía era bruja, y si no sobrevivía pues no era bruja, pero pues ya se había ya se moría la gente, ¿no? Y eso también se dieron cuenta de que pues la cuestión de la hechicería, de la magia, pues no solamente las practicaban las mujeres, sino también los hombres, pero no como en actos, los veían como actos impuros, por lo mismo de que la iglesia era la que en esos tiempos era la principal, y era que todos los regímenes se gobernaban a la iglesia. Así es, Mirka, dices también varias cosas que son muy, muy interesantes. Adelante, Brenda. Bueno, la educación fundamentalmente era memorística, tenían que estar memorizando los conceptos que tenían que aprender, no eran tanto así como que una educación más analítica. Ahí podríamos discutirlo porque justamente habría que ver justamente cuál es el modelo, pero los pocos que recibieron educación era una educación absolutamente integral, ¿no? Ahí sí, habría que checar justamente el dato, pero es que, fíjense, esta idea de la educación memorística, claro, además, no pierdan de vista que la memoria es también una herramienta cognitiva muy importante. La cuestión es cuando el aprender memorísticamente se convierte en una cuestión mecánica que no nos ayuda a pensar. Esa es la diferencia. O sea, no es que aprender memorísticamente sea inadecuado, sino más bien cómo utilizamos la memoria para que juegue a nuestro favor, ¿no? Pero bueno, para no salirnos del tema, y ahorita retomamos todos estos asuntos. Entonces, podemos hacer una correlación justamente de que estas características que nos mencionan acerca de la educación en la época medieval es lo que forma el paradigma educativo de la época medieval, chicos. Entonces, por eso es que
quería como regresarme más bien a toda esta situación histórica, porque nos va a ayudar a entender mejor esta idea de los paradigmas educativos, ¿no? Entonces nos dice Irma, dice, la educación era impartida por la iglesia y imitada, ya que había libros que estaban prohibidos. El conocimiento general estaba prohibido, chicos, en la Edad Media, ¿no? Por eso es que lo que nos mencionaba Mirka acerca de que si una persona, por ejemplo, se dedicaba a utilizar hierbas para curar ciertas enfermedades o utilizaba un método que no era como bien visto, pues lo catalogaban como bruja o brujo, ¿no? Y lo quemaban o lo pasaban por la hoguera, ¿no? La famosa Santa Inquisición era una institución que se dedicaba a limpiar de los males de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es tener en cuenta todo este contexto acerca de cómo la iglesia era la que dominaba todos los aspectos de la vida en la sociedad, ¿no? La propia iglesia decidía quién gobernaba, cómo gobernaba. O sea, era la iglesia la que coronaba al rey de alguna nación que fuera, no sé, en el caso de España, en el caso de Inglaterra, Francia, todos los países que eran considerados dentro del margen, digamos, cristiano, ¿no? Porque aparte estaba la contraparte, que eran los musulmanes, pero era como el enemigo, o sea, todo lo que no fuera cristiano era enemigo, ¿no? Y como había también mucha ignorancia en general de acerca de la ciencia, pues no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, una persona que ahora es considerada un científico, entonces era considerado un brujo, ¿no? Y eso responde a un paradigma de educación. Pero hablando propiamente de la educación, chicos y chicas, justamente partamos de esas características. La educación en la Edad Media era privilegio de unos cuantos, de un puñado de personas que nada más, que tenían privilegio porque eran hijos o o tenían eh, títulos nobiliarios, eran de la nobleza, ¿no? Pertenecían a la clase real de los que gobernaban, y de ahí en fuera el pueblo en general no tenía acceso a la educación, pero para nada. Es más, ni siquiera querían, ni siquiera la deseaban porque decían, no, no me corresponde a mí, no es digno de mí. Es más, la educación se consideraba, incluso el conocimiento en muchos aspectos se consideraba un pecado, ¿no? Un mal que que tú no deberías de saber, ¿no? A menos que fuera la voluntad divina, ¿no? Entonces todo eso corresponde a un panorama educativo. Las mujeres quedaban al margen, las mujeres, si acaso, las limitaban a aprender labores domésticas. Eso era su educación. Pero que una mujer ya aprendiera a leer era raro. O sea, si pensamos que incluso las mujeres muy de familias pudientes, de familias aristócratas, de familias de la nobleza, no todas aprendían a leer, ¿eh? O sea, la Edad Media realmente es una época que en muchos aspectos se dice que fue una época bastante oscura, ¿no? Bastante oscura, y que el conocimiento era pensado como una especie de mal social, como una especie de pecado, ¿no? Cualquiera. Entonces, por eso los únicos privilegiados, la única forma de acceder a la educación para muchos fue justamente metiéndose a una de las congregaciones religiosas, estudiar para ser formado como sacerdote. Y esa era una de las maneras más fáciles, entre comillas, porque no cualquiera tampoco podía acceder a ese tipo de instituciones, eran los que recibían educación y se recibía de una manera muy intensa. Eran los pocos que sabían escribir. Entonces, pues no había imprentas, no había. Ellos son los que escribían, por ahí también mencionaron ese dato, los que escribían los libros, los escribían a mano. Eran los únicos que tenían una formación realmente intelectual, ¿no? Y de ahí en fuera, nadie tenía acceso a la educación, ni siquiera lo más mínimo, ¿no? Ni siquiera les digo, a veces, si la iglesia les decía que el pueblo no era, no era apto para aprender a leer y escribir, pues todo el mundo lo tomaba como tal, porque si aparte tú no estabas de acuerdo, pues te iba como en feria, ¿no? Entonces, todo eso es un paradigma de la educación, chicos. Se dan cuenta ya más de una forma más sencilla qué es esto de los paradigmas antiguos. Los menciona Fabián, y los antiguos alquimistas, ¿sí? Los antiguos alquimistas eran justamente, era como el prototipo de lo que después fueron los científicos de la química, de la física, ¿no? Pero entonces la iglesia los consideraba brujos, los consideraba que estaban jugando a ser Dios y por lo tanto, pues eran pasados por un proceso que podían ser justamente sacrificados, ¿no? Por decir, por atreverse a comprender el mundo a través de la ciencia, ¿no? Entonces, no,
ese es un paradigma educativo, chicos. Entonces, y ya después, justamente, en todos esos años, alrededor de 1000 años, eh, esa era la idea de lo que se concebía como educación, era un paradigma, ¿no? Y eso fue hasta por el siglo XIV, más o menos XIV, XV, cuando empiezan a cambiar las cosas, cuando los nuevos descubrimientos empezaron a ver que las cosas no eran tal como las habían dicho. Eso fue eso fue cambiando poco a poco, ¿no? Si a la gente le decían que la Tierra era plana, la Tierra era plana y ya, no lo cuestionaban. Y nadie tenía ni siquiera la manera de poder averiguar si era cierto o no, simplemente lo daban por un hecho, ¿no? Entonces, durante toda la Edad Media, la gran mayoría, decíamos, era absolutamente analfabeta, ¿no? Solo la realeza, el clero, tenían acceso y derecho a la educación, porque también era una cuestión de derecho. O sea, ahí no existían los derechos humanos, no existía, sí, el derecho a la educación, no para nada. Eso no fueron siglos y siglos para que siquiera se consideraba. El pueblo no tenía más derecho que servir a su Dios. O sea, y los que tenían educación, las familias que tenían educación, por ejemplo, las familias reales de la corte, las familias de la clase noble, pues la educación que daban pues, era con maestros particulares. Por ahí nos menciona un poco Norma acerca de eso, ¿no? Eran maestros particulares. O sea, no había escuelas como tal, escuelas donde van y hay muchos alumnos. Si acaso, en los monasterios, donde hay varios los estudiantes para ser curas, que los formaban así en grupos, ¿no? Y eran obviamente grupos seguramente pequeños, eh, pero eran donde había escuelas un poco más formales. Pero los que recibían educación en sus casas, de la clase noble, pues era a través de maestros particulares, ¿no? Y nada más, o sea, no había, y ellos decidían qué es lo que debían aprender y qué no. Obviamente no les enseñaban ciencia, no les enseñaban astronomía, ¿no? No les enseñaban la medicina, pues solo se reducía a un cierto grupo de personas y se les tenía muy, muy limitados, o sea, era prohibido abrir un cuerpo, ¿no? Para ver si una persona había tenido un padecimiento o necesitaba una operación, eso no, para nada. Eso ellos decían, si muere es porque Dios así lo quiso, ¿no? Es la voluntad divina. Fíjense, este ejemplo muy, muy esclarecedor. Cuando una mujer iba a dar a luz, eh, este, y se complicaba el parto y la mujer empezaba a tener complicaciones de parto, pues no se le hablaba a un curandero siquiera, no se le hablaba a un médico que fuera a auxiliar a la persona, a la mujer, para que tuviera un parto, un parto sin problemas, ¿no? Decían, no, si se muere es porque era la voluntad de Dios, pero no intervenían, porque intervenir en el parto de manera, como un médico que interviniera para favorecer el parto, era para ellos, en la Edad Media se consideraba